Hoy vamos a tocar la sesión número 2, que tiene que ver con la primera fase del método, que es empatizar. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Nuevamente, si tienen preguntas, a medida que avanzamos, pueden colocarlas en el chat o pueden encender el micrófono y no es necesario que esperen hasta el final para hacer sus preguntas, ¿no? Y comparto. A ver. Ok. Vamos a repasar, esa es la agenda del día de hoy. Vamos a repasar algunos conceptos previos antes de entrar en sí a lo que significa empatía y cómo se lleva a cabo esta etapa, la primera etapa del Design Thinking. Luego vamos a ver lo que se entiende por empatía para que la definición esté clara. Vamos a ver cómo hacemos para descubrir una necesidad latente, importante en nuestro público objetivo y sobre la cual vamos a construir luego una solución que solucione esa necesidad. Vamos a revisar cuáles son las técnicas para realizar esta investigación al usuario, lo que llamamos el User Research, investigación de usuario. Vamos a revisar la principal herramienta para hacer esta investigación. Vamos a entrar a fondo en cómo se hace una entrevista a profundidad. Luego vamos a ver un caso práctico y vamos a dejar un espacio para preguntas. Primero quiero aclarar algunos puntos que quedaron pendientes en la clase pasada. Una pregunta alrededor de en qué momento se utiliza Scrum y las demás metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles las podemos agrupar en tres. Design Thinking, que es lo que estamos viendo en este curso. Luego Lean Startup, que es otra metodología, y luego las metodologías ágiles. Y ahí entra Scrum. ¿Cómo es que funciona y cómo se conectan estas metodologías? Lo que hacemos primero es emplear siempre primero Design Thinking. Esto nos sirve para explorar el problema, ¿no? Cuando partimos de cero, empleamos esta metodología para entender cuál es el problema de nuestro usuario. Entonces empatizamos, definimos cuál es luego el problema y proponemos una solución, ¿no? Hasta aquí estamos en la tercera etapa y luego sigue, después de idear, sigue prototipar y evaluar. Y aquí es cuando entra el método Lean Startup, ¿no? Que se sobrepone, se cruza junto con Design Thinking y este método nos ayuda a entrar en un ciclo de experimentación continua. Pivot, pivot significa pivotear, que significa que ante algún feedback nuevo, ante algún nuevo hallazgo, tenemos que adaptar el producto hacia ese nuevo hallazgo. Y ese hallazgo lo van a obtener al momento que ustedes experimenten, es decir, cuando lancen su prototipo para que sea testeado por sus usuarios, posiblemente y lo más seguro es que este prototipo tenga que ir cambiando y evolucionando a lo largo de los ciclos de iteración en que ustedes experimenten. El detalle de cómo ejecutar experimentación se explica en el método Lean Startup, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos el producto definido, estamos seguros que es lo que alivia la solución y la necesidad real de nuestro público objetivo, de nuestro usuario, entre lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Estas se concentran en hacer que este producto se construya de la manera más eficiente posible. Entonces, lo que se plantea es no construir el producto de golpe, sino nuevamente ejecutarlo con una metodología incremental, en ciclos, de manera iterativa. No voy a entrar en detalle de lo que es Agile y Lean Startup, porque ya está fuera del curso, pero los dejo como contexto, ¿no? Y lo que estamos viendo en este curso es esta primera etapa, el inicio, ¿no? Entonces, como síntesis, lo que se usa es Design Thinking para explorar el problema, luego Lean Startup para construir el producto correcto, que lo vamos a saber a través de la experimentación,
Y luego Agile, las metodologías ágiles, para construir el producto de la forma correcta, de la forma más eficientemente posible. Esas son las tres metodologías que se manejan hoy en este tipo de productos que cambian constantemente en el mercado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Puede colocar en el chat eh, o abrir el micrófono. No, ¿verdad? Entonces continuemos. Entonces entramos de lleno a Design Thinking el día de hoy vamos a tocar la primera etapa que es empatizar. Como vimos, empatizar es comprender las necesidades del usuario, su entorno y el contexto de uso del producto que estamos proponiendo. Para hacer eso hay muchas herramientas que están listadas aquí y las vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión de hoy día. Entonces quería empezar para definir qué es empatía, que cada uno desde su perspectiva me diga qué es lo que ve en esta imagen. Coloquen por favor en el chat sus respuestas. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? O comente alguien. ¿Alguien se anima a comentar? Rafael dice una copa, perfil de dos personas, dos caras enfrentadas, dos personas. A ver, Jesús dice sí, empatía es ponerse en la situación de la otra persona, es verdad, es correcto. Dos personas que se están conociendo. Y la respuesta a todo lo que han dicho en realidad es correcto. Todo lo que han dicho es correcto. Algunas personas van a encontrar aquí una copa, que es la parte de blanco, eh, que se va abriendo, ¿no? La base y acá se va abriendo la copa. Pero al mismo tiempo algunas otras personas van a ver dos personas que se están mirando frente a frente. Y eso nos dice un poco de qué es empatía, ¿no? Cada persona tiene una perspectiva distinta. Algunas personas han visto primero la copa, otras han visto primero a las dos personas, pero las dos respuestas son correctas al mismo tiempo. Entonces se trata de eso, ¿no? De que si vemos la copa, también seamos capaces de verlo desde otra perspectiva y también notar que hay dos personas. Entonces, empatía es eso, empatía es la capacidad de ponernos en los pies de nuestro usuario para entenderlo. Eh, Borrar todas las ideas preconcebidas que tengamos, ser capaces de borrar todo eso y ver a través de los ojos de nuestro usuario y determinar cuál es el problema que lo aqueja realmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, al igual que la copa es este, ¿no? Desde cada uno, desde su punto de vista, puede haber un número distinto, ¿no? Desde aquí ven un 9, desde aquí ven un 6, ¿no? Esa es la clave de la empatía, entender que una persona puede tener otra perspectiva y que es necesario entenderla antes de crear una solución, un producto. Y entonces, para empatizar, tenemos que hacer tres cosas en ese orden, eh, y, y las tres son importantes. Lo primero es observar, luego involucrarse y por último sumergirse. Observar me refiero a estar desde un punto de vista externo, ver a los usuarios y cómo se comportan en el contexto de sus vidas, ¿no? En este punto nosotros todavía no conectamos tanto con nuestro usuario, es el primer paso, por eso se recomienda empezar con la observación. Y hay técnicas y formas de ejercitar esto, de observar. Y una vez que nosotros desde un punto de vista externo ya observamos un primer contexto, nosotros pasamos al siguiente paso que es involucrarse, ¿no? Interactúe con y entreviste a los usuarios a través de encuentros programados y cortos de interceptación. Acá hay nuevamente una serie de herramientas. Nosotros ya empezamos a hablar con los usuarios, ya empezamos a hacerle preguntas, a estar cerca de ellos. Esa es la segunda etapa de hacer empatía. Y la etapa más profunda y la última es sumergirse, ¿no?
use los zapatos de sus usuarios, experimenta lo que experimentan, haz lo que él hace. Ese ejercicio de ir en esos tres pasos y llegar finalmente a sumergirse va a permitir de que ustedes al momento de hacer empatía con su público objetivo eh, puedan entender cuál es el problema para ellos realmente, ¿no? Muchas personas cuando tienen una idea de negocio y quieren crear algo nuevo, una nueva solución en el mercado, normalmente empieza con una idea preconcebida y el error a veces es lanzarse al mercado con esa idea preconcebida sin haber hecho el ejercicio de la empatía. Entonces, muchas veces esa idea es errónea y falla, el mercado lo rechaza y falla, ¿no? Y tiene que hacer iteración, prueba y error. Cuando se pudo haber preguntado desde el principio al usuario qué es lo que necesita, se pudo haber hecho el ejercicio de hacer empatía y entenderlo, y sobre esa base de conocimiento haber construido un producto y asegurar su éxito. Entonces, son tres etapas: observar, involucrarse y la más profunda, sumergirse. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿verdad? Continuemos. Y lo que quiero transmitir es que los problemas de mis usuarios son mis problemas. La clave aquí es enamorarse del problema que aqueja a nuestros usuarios y no de la solución. La solución va a venir luego y ahí vamos a hacer todo lo creativamente posible, eh, acompañados de todo el equipo que tengamos o todo lo que tengamos a mano, todas las capacidades que tengamos y queramos poner a prueba, pero lo principal es entender el problema. Eh, como mencionábamos esta y la clase pasada, el método de Design Thinking empieza por ahí. El cofundador de Waze hace mucho tiempo mencionó esto, ¿no? Enamórense del problema, no de la solución. La solución va a caer prácticamente por su propio peso una vez que nosotros detectemos el problema verdadero. Entonces, dicho esto, que tenemos que hacer empatía, ¿cómo empezamos? Nosotros no podemos hacer empatía de, del total de usuarios que hay. Lo que ocurre es que dentro del universo de usuarios hay segmentos que comparten características en común, intereses en común, que son más afines, etcétera, y por lo tanto tienen un patrón de comportamiento en común, es decir, también una necesidad en común. Entonces, lo que se hace acá y también se hace en el marketing es la segmentación del público objetivo. Nosotros tenemos que coger un segmento de la población total y abordar la necesidad de ese segmento en específico, ¿no? Difícilmente una solución va a aplicar para la necesidad de todos los usuarios, de todos los segmentos de usuarios. Por eso es que nosotros partimos y atendemos específicamente a un segmento. ¿Y cómo lo segmentamos? Puede ser por sexo, puede ser por estrato social, por edad. Eso lo van a determinar según su idea de negocio, su emprendimiento o a quién va dirigido eh, su solución. Por ejemplo, en una compañía de seguros, todos los asegurados es el universo del público objetivo, pero se segmenta según el tipo de producto que han comprado. Por ejemplo, los que han comprado productos vehiculares es un segmento, los que compran seguros de salud, EPS, son otro segmento. Cada uno tiene una necesidad distinta, ¿no? Entonces, debemos tener en claro quiénes son nuestros usuarios. Entonces, yo los invito a si es que ustedes tienen una idea de negocio o quieren crear algo, segmenten bien su público objetivo. A quiénes están dirigidos? No apunten a todos lados, ¿no? Es más ser una aguja que un cañón. Y el motivo es que grupos o segmentos de usuarios distintos tienen necesidades distintas. Entonces, vamos a ser específicos en elegir un segmento. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, me interrumpen porque no veo los chats a veces cuando estoy presentando, entonces con confianza dejan sus preguntas. Ok.
Entonces, ¿cómo descubrir las necesidades investigando al usuario? No hay otra forma, ¿no? Esta parte en específico se llama User Research. Eh, y hay mucha bibliografía que les voy a compartir al final sobre cómo compartir, investigar al usuario. Hay una pregunta. Levanta la mano. A ver, Fernando, coméntanos. Si no me equivoco, también se pueden hacer a través de entrevistas, no sé, o hablando sobre especificando sobre un producto, creo, probando sobre un producto, ¿no? Específico. Sí, sí, sí. Hay muchas herramientas como las entrevistas, sí, los focus group, también son las encuestas, recolectar analítica, es decir, ustedes saben, cuando nosotros interactuamos con una página web en el navegador, incluso un movimiento del mouse genera datos sobre mi comportamiento en el navegador. Toda esa data se almacena y también es una forma válida de investigar al usuario, cómo se comporta cuando entra a nuestra página web, por ejemplo. Entonces, toda la información disponible y todas las herramientas son válidas. Más adelante yo les voy a decir la recomendación de en qué momento usar cada una, ¿no? Hay etapas según las circunstancias en las que nos conviene usar unas y otras. Pero lo que dice Fernando también es cierto. Eh, es verdad, podemos hacer preguntas específicas sobre un producto también. Continuemos. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Entonces, descubrir una necesidad e investigar al usuario puede sonar fácil, pero no es tan fácil. Es más fácil la teoría que la práctica. Entender al usuario es mucho más que simplemente preguntar. Y se convierte en todo un arte ser un buen entrevistador al momento de hacer las preguntas correctas, de ir más allá de lo evidente. Muchas veces lo que pide el usuario no es lo que quiere, y lo que quiere no es lo que necesita, ¿no? Y esta imagen de aquí nos da un ejemplo, ¿no? Pasa también que en las empresas lo que necesita el usuario o la visión del producto en el que queremos construir se va distorsionando a medida que va pasando de área tras área, ¿no? El área de producto define cuál es el producto que se necesita, luego pasa al área de desarrollo de tecnología, de software, y entienden otra cosa y se va distorsionando. Finalmente, lo que entrega la compañía es muy distinto a lo que pidió el usuario, ¿no? Entonces, se trata de eso. Eh, de ir más allá de lo evidente, más allá de lo que nos está contando, y poder descubrir a veces lo que ni siquiera ellos saben, ¿no? Y no solamente se trata de sus necesidades, es muy importante el contexto, debemos tener en claro el contexto de dónde y cuándo usarán el producto que vamos a diseñar. Eh, en la clase pasada vimos el ejemplo de que habían diseñado eh, una pelota y habían entendido que en el contexto de esta pelota que generaba energía, había una escasez de suministro de energía eléctrica. Entonces, eso dificultaba a los niños estudiar. Entonces, ellos entendieron esa escasez y vieron que si querían hacer que los niños puedan estudiar cuando se iba el sol, era muy necesario que tuvieran una fuente de energía. Y como no podían o era muy difícil eh, lanzar cables y llevar la energía hasta los pueblos, lo construyeron fue una pelota con un dínamo dentro que genera energía, ¿no? Entonces, el insight ahí estuvo más relacionado al contexto que a la necesidad, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo el contexto también es importante a tener en cuenta al momento de desarrollar un producto. Incluso las marcas que son de categoría mundial, que ya trazan un plan para abrir nuevas tiendas o locales en otros países, ellos tienen muy en cuenta el contexto y necesidad de hacia dónde van, ¿no? Un McDonald's no es igual en todos los países, un Starbucks tampoco es igual en todos los países. Lo que ellos hacen es tropicalizar el producto estándar que tienen, lo tropicalizan a las condiciones, a los gustos, preferencias, necesidades de cada país.
Por ejemplo, en la India, Starbucks, McDonald's eh, no puede tener productos de carne porque las vacas son sagradas, ¿no? Más adelante hay un caso de Starbucks en Argentina y vamos a ver también otra vez este punto. Eh, entonces, una frase de Albert Einstein es, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento, ¿no? Las personas a veces no expresan el motivo real por las que hacen las cosas, ¿no? Y eso también es empatía. Entender más que sus palabras o sus acciones, ir más allá y saber por qué se comportan de la forma en que lo hacen, ¿no? A ver, alguien creo que levantó la mano. Sí, sí, Fernando, adelante. Concuerdo con esa frase, ya que, o sea, mientras más observamos el comportamiento de las personas, nos damos cuenta que es de lo que es lo que quiere en realidad. Sí, es verdad, es verdad. Es exacto, Fernando, es muy cierto. Eh, y vamos a conocer varias herramientas que le permitan llegar a esa profundidad. Más allá de lo evidente, llegar a la psicología de por qué las personas se comportan de una determinada forma. Y por eso es que decíamos, ¿no? Que primero empezamos observando, luego nos involucramos y luego nos sumergimos. Porque vamos a llegar a estar en su mente, pensar como ellos piensan y entender por qué se comportan así. Entonces, esa es la forma de acercarnos con la empatía, ¿no? Y lo que le comentaba, ir más allá de lo evidente, es que las personas son como un iceberg, ¿no? Nosotros podemos ver a simple vista y casi cualquier persona puede ver a simple vista una parte, pero requiere mucha técnica y trabajo e investigación, entender lo profundo y lo oculto que es de cómo hacen las cosas y por qué las hacen, ¿no? Entonces, al momento de hacer las entrevistas o de investigar, cuando nosotros preguntamos qué hacen los usuarios, eso nos va a permitir desarrollar características de nuestro producto en concreto, ¿no? Esa pregunta de qué hacen es una pregunta muy cerrada, muy fácil, y eso va a estar ligado a las características del producto, cómo va a ser, qué funcionalidades, qué componentes, qué materiales, etcétera. Luego, si ya vamos un poco más a fondo, cuando analicemos cómo hacen las cosas, eso nos va a nos va a permitir transformar la experiencia que ellos tienen cuando hacen una determinada acción, ¿no? Ya vamos más allá de brindarles de qué hacen a cómo lo hacen. Ahí estamos hablando de la experiencia del usuario. Y lo más importante es llegar a lo más profundo, al por qué lo hacen. Entonces, mucha gente a veces hace cosas y no sabe por qué las hace. Entonces, nuestros usuarios son iguales. Hacen cosas, pero no saben por qué. Y es el trabajo de alguien que hace investigación de usuario determinar la psicología, el patrón de conducta de por qué alguien se comporta de la forma que lo hace. Y utilizar ese insight, ese patrón de conducta para nosotros crear alrededor de eso un producto. Entonces, esa es la verdadera utilidad, ¿no? Eh, digamos que las características, que es el nivel más superior, y la experiencia pueden ir cambiando, pueden no ser la mejor, pero mientras el producto sí cumpla la utilidad, aún así, aún así el producto va a funcionar. Eh, hay muchos, por ejemplo, dentro de los aplicativos de taxi, hay uno que es distinto, que tiene algo distinto que los demás, que es InDriver. La diferencia es que InDriver permite al conductor y al usuario negociar. Es algo que las demás plataformas no tienen y que solamente la tiene InDriver. Yo, por ejemplo, yo entro, uso InDriver, y si yo quiero entrar para poder como que fijar el precio y negociar con el taxista, solamente lo puedo hacer ahí. Y a mí no me gusta cómo es la interfaz, no me gustan los colores, no me gusta cómo están organizadas las pantallas, los botones, la interacción no me gusta. Pero como es la única que me permite hacer esa negociación, yo igual la uso. Entonces, a eso es a lo que voy.
Y así más productos que tal vez no nos gusten, digamos que de forma externa, pero como son útiles, igual cumplen nuestra necesidad e igual las utilizamos. Eso es lo clave. El producto tiene que ser útil a la necesidad de nuestro usuario. Luego vamos a trabajar la experiencia y las características, pero sobre la base que primero tiene que cumplir una utilidad. A ver, ¿me preguntas? No. Chicos, comenten en cualquier momento y yo les voy respondiendo, ¿no? Para no esperar hasta el final. Ok. Entonces, como les comentaba, el usuario va a aceptar un cambio de características, de experiencias, siempre que eso le posibilite alcanzar mejor o alcanzar mejor la utilidad de su producto. Eh, y yo les voy a dar ejemplos de empresas que descubrieron una necesidad real y potente y alrededor de ese descubrimiento crearon un modelo de negocio o una nueva propuesta. Y les quiero comentar del caso de la empresa IKEA. IKEA, para los que no conocen la empresa, es una empresa de muebles española que fabrica todo tipo de muebles para sala, oficina, etcétera. Y aunque hoy es muy común, en su época fue pionera en no tener todos los muebles en exhibición. Ellos comenzaron a crear muebles que podían ser armados por las personas. Entonces eso les facilitó reducir mucho sus metros cuadrados. Entonces disponían solamente de una sala de exposición con solamente un modelo de cada producto y el resto eran almacenes en vertical con miles de cajas apiladas, ¿no? Entonces irrumpió porque a diferencia de otras empresas de muebles, ahorró muchos metros cuadrados, eso significó una ventaja competitiva enorme. Eh, pero todo eso lo hicieron alrededor de que ellos descubrieron que, y este es el insight, a las personas que compran un mueble y que adornan su casa, les gusta participar del proceso de armar el mueble. No necesariamente eso tiene que aplicar a todos, pero ellos detectaron que en su público objetivo a la gran mayoría les gustaba armar los muebles. Entonces, a las personas se iban, compraban, no recibían el mueble completamente hecho como lo ofrecía la competencia y eso podría haber sonado en su momento como una desventaja, ¿no? Pues, le están dando algo a medio de hacer. Pero a las personas les comenzó a gustar tener que llegar a su casa, abrir unas instrucciones fáciles y poder ellos mismos armar sus muebles. Entonces ellos entregaron más valor de que parecía, ¿no? Ese fue el insight que les permitió transformar la forma en cómo hacían cómo funcionaban las empresas de muebles. Y hoy es muy común en Sodimac, no sé, otras tiendas, ya todos la han adoptado, pero en su momento ellos innovaron así y fueron pioneros en eso. Otro ejemplo es el de Starbucks, que es una empresa mundial, que cuando inició su expansión y quiso ingresar al mercado argentino, ellos tuvieron un problema. El mercado argentino no era igual a otros mercados como el americano o otros países de América Latina. Eh, Hay un tema en la cultura argentina de que ellos tienen una cultura de tomar café distinta. Para ellos, tomar café es reunirte con un amigo y sentarte a hablar horas. Buenos Aires es una ciudad con muchos cafés y es muy común que la gente salga a tomar café para conversar. Más que el sabor del café, más que los tipos de café, ellos buscaban un ambiente donde puedan estar cómodos durante mucho tiempo. Otra cosa es que mucha gente que iba a los cafés en Argentina, iba a los cafés y no se pedía un café, se pedía un mate, porque allá es muy común tomar el mate. Entonces, si ellos no ofrecían dentro de su carta un mate que estaba fuera de lo que es café, ellos estaban en desventaja en cuanto a su competencia. Entonces, hicieron, incorporaron el mate. Y lo mismo pasó con los alfajores.
Normalmente, por ejemplo, en Starbucks, acá en Lima, en Perú, no encontramos alfajores, pero en la cultura argentina sí es muy importante el alfajor y el dulce de leche. Y los argentinos lo toman junto con su café, entonces ellos se adaptaron, entendieron eso y también incluyeron los alfajores en su carta. Y sobre el espacio lo ambientaron de forma distinta, digamos que no es tan práctico como acá en Perú, que vas a un Starbucks, es cómodo, sí, pero no es del estilo de la foto, ¿cierto? Es distinto. Entonces, lo ambientaron para poder competir con las cafeterías de allá, y es porque ellos entendieron cómo es el ritual de tomar café en Argentina, que es muy distinto al mercado americano. Entonces, de eso se trata, de entender una necesidad y brindar una solución alrededor de esa necesidad, ¿no? Porque ellos cometieron el error de dar la solución antes de entender la necesidad. Pusieron un local estándar como lo hacían en Estados Unidos y eso les generó pérdidas. Ese es un ejemplo de dar la solución antes que entender el problema. Entonces, después de eso pivotearon y ya empezaron a entender el problema y generaron una solución para ese problema, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y vamos a entrar ahora a las técnicas de investigación, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder entender a nuestros usuarios? Y aquí, de repente, ustedes tienen alguna idea, tienen tal vez algún emprendimiento en particular y les va a servir mucho esto, ¿no? La primera técnica es empezar a acercarnos poco a poco. Entonces, de lo más lejos posible, la primera técnica es observar. Y aquí en observar no hay un manual, sino es práctica. Eh, Observar al usuario, que es la técnica del observador, o el shadowing o hacer sombra, ¿no? Ir a observar o seguir al usuario para ver qué está haciendo, de eso se trata, y sacar conclusiones, ir sacando conclusiones para después ahondar un poco más. Entonces, hagamos el ejercicio. Esta es una refrigeradora de alguna familia X random, y yo quisiera que ustedes me digan qué conclusiones pueden sacar a raíz de lo que ven en esta refrigeradora, con respecto a la familia o a la persona que es dueña y ha abastecido este refrigerador. ¿Qué conclusiones pueden sacar? Les voy a dar un minuto, lo voy a cronometrar y por favor colóquenlo en el chat y yo lo leo en un momento. ¿Sí? Un minuto, chicos, un minuto y coloquen todas las conclusiones que ustedes puedan determinar a raíz de lo que ven en la foto. A ver, un minuto, chicos. A ver, los dejo un segundo mientras traigo un poco de agua. Lo dejo con la foto. A ver, se cumplió el minuto, vamos a ver. A ver, María dice, en Venezuela tomamos mucho café y aquí en Perú no les gusta mucho. Yo creo que se debe investigar las costumbres del lugar. Sí, sí, María, muy cierto. Es muy cierto. No sabía que en Venezuela tomaban sí, que tomaban mucho café. Pero eso es un insight, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere ahí dirigirse al público venezolano, ahí hay un insight con respecto a café.
A ver, chicos, comenten qué es lo que pueden ver en la imagen, alguna conclusión a la que puedan llegar de esta refrigeradora. Yo veo ahí algunas. Cualquiera, la que noten. Bueno, continuemos. Compras productos. Mira, Carmen, ya. Vamos a ir leyendo. Familia de 3 personas con un niño y 2 adultos que no cuida su alimentación. Ya, me gusta esa conclusión. Carmen, ¿podrías abrir el micro y comentarnos cómo llegaste a esta conclusión de que es bastante información? Es 3 personas y que no cuida su alimentación. ¿Sí? ¿Te animas a contarnos? Sí, buenas tardes. Sí, en todo caso mi deducción es esa, puesto de que no veo muchas verduras, ¿no? Y hay como una especie de chups al lado izquierdo en la puerta, Ujú. que eso denota que son niños. No hay mucha comida, ¿no? Porque no es una refrigeradora muy llena. Entonces no se puede hablar de muchas personas, ¿no? Por eso. Listo, gracias, Carmen. Sí, sí, mira, sí, tienes razón, Carmen. Yo también había visto eso. Ahora, yo no calculo bien para cuántas personas es, pero ese es un dato también que como entrevistador tú puedes aportar, ¿no? Tú me dices que es como aprox a 3 personas, y ese es un dato valioso también. Luego sí, ¿no? Es verdad que no cuida mucho su alimentación, no hay verduras. Otro que puede ser es que como acá hay como que chups, se podría asumir de que tal vez se encuentran en verano, ¿no? Es otra cosa que nosotros podemos ver con solamente observar. ¿Alguien llegó a alguna conclusión más? A ver, es una refrigeradora llena con los productos de primera necesidad para el hogar. ¿Ok? Compras productos. Ok, ok. Sí, el ejercicio es ese, como comentaba su compañera Carmen, llegar a conclusiones, observar más allá de lo evidente, de decir solamente hay chups, pero en realidad eso puede significar que es verano, o de decir de que no hay verduras nada más, pero eso significa que no es una familia muy saludable, ¿no? O que hay niños, es una conclusión valiosa también, a la cual se llega solamente con observación, ¿no? Para eso no hay un manual, es técnica, es práctica, entonces yo los invito a ser más observadores cuando piensan sobre sus usuarios o sobre algo en específico. Y Y el siguiente paso, cuando ya una vez que hemos observado desde como tercera persona, desde fuera, sin intervenir, es involucrarse, ¿no? Ser el usuario. Entonces, algo que hacen mucho las empresas para ver cómo es la experiencia de su usuario al comprar en su tienda, puede ser una tienda física o una tienda virtual, es voy a hacer un mystery shopper, un comprador secreto. Voy a comprar algo, son simplemente para saber ante los ojos de mi público qué se siente comprar si todo funciona bien. Entonces yo tengo una bodega, inclusive voy, compro y experimento. Si tengo una tienda, un e-commerce en internet, sigo todos los pasos, hago clic donde debo hacer clic, compro, experimento si el carrito de compras funciona, si los niveles de stock están actualizados, si hay problemas en la pasarela de pagos, si hay comunicación, si se disparan los correos o notificaciones en el momento correcto, si se mantiene informado al usuario durante el traslado, si llegan al tiempo que se pide. Y todo eso te das cuenta simplemente por hacer lo que hace tu usuario, por usar la técnica del Mystery Shopper. Un montón de información simplemente por usar esta técnica de involucrarse y ser el usuario.
Y el tercer paso es sumergirse. Eh, Aquí ya estuvimos como tercera persona desde fuera, ya tratamos de involucrarnos con el usuario y hacer lo que hace. Y lo tercero ya es intervenir el usuario. Entonces ya tomamos contacto con el usuario con esta información previa que nos va a ayudar, y lo vamos a ver después en las entrevistas a profundidad. Nos va a ayudar, el paso de observar y el paso de involucrarse nos va a ayudar a llegar con una estructura de entrevista predefinida a la entrevista a la entrevista de profundidad. Entonces, no es que lleguemos con cero conocimiento, nosotros tenemos que hacer estos pasos previos para saber por dónde descubrir, tener esa vena de investigador y saber por dónde preguntar, por dónde ahondar, porque hicimos este trabajo previo de entender un poco mejor al usuario. Y, y las entrevistas a profundidad vamos a desarrollarlas a bastante detalle en la sesión de hoy día. Voy a mostrarle también otras herramientas, ¿no? Como dijimos antes, no solamente es preguntar. Eh, Acá quiero que me comenten si alguien alguna vez ha hecho una entrevista a algún usuario o alguien tal vez trabaja en recursos humanos o algo así tipo. ¿Alguien ha experimentado cómo se entrevista y nos puede decir un tip o algo que haya aprendido? ¿Alguno de ustedes? No. Me voy a dejar más comentarios de la antes, ¿no? Sí. Mira, Chris, Cris, en psicología del consumidor hice entrevistas en el mercado. Perfecto. Y Cris, ¿nos podrías abrir el micro y comentarnos, cuando hiciste esa entrevista, fue para qué producto en específico? Contarnos un poco más de esa experiencia. Sí, buenas noches. Básicamente lo que hicimos era ver más o menos qué días eran los que iban al mercado y qué productos compraban más. Y si compraban los productos en el mercado o en la feria o en un supermercado. Fue la frecuencia más que todo. Ok. ¿Y entrevistaron a cuántas personas? Bueno, salimos como 4 veces, recuerdo, los fines de semana, básicamente los fines de semana. Y íbamos a distintos lugares. A veces íbamos a un mercado de distintas zonas y luego a la feria. Y era básicamente, queríamos ver si compraban los productos de la zona. En ese caso era de Huánuco, ¿no? Queríamos ver si los productos que compraban eran de la misma gente de la zona porque ellos mismos tienen sus chacritas. Entonces llevaban sus productos a la feria o al mercado a vender. Entonces eso era lo que queríamos ver. Ah, ok. ¿Y llegaron a alguna conclusión interesante en su investigación? ¿Algo que llegaste a concluir gracias a ese trabajo que hiciste? ¿Algo que te llamó la atención? Que Bueno, haya- era básicamente lo que las personas decían, eran que no estaban de acuerdo pues con la llegada, porque recuerdo que lo hice justo cuando recién iban a llegar los supermercados, estaban llegando recién, y en un comienzo ellos como que no estaban de acuerdo en que lleguen pues en Plaza Vea o Totus, esos supermercados. Ellos querían más enfocarse en sus mismos productos, en la compra de sus mismos, como decir, sus paisanos, ¿no? Sí. Ah, ese es un insight, por ejemplo, ese es un insight poderoso, ¿no? Que el comprador, por afinidad con personas que conoce, prefiere comprarles a ellos, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero tal vez eso es un insight o un hallazgo importante. Bueno, gracias, Chris, por comentarnos tu experiencia. Bueno, sigamos. Entonces, hay muchas técnicas y las vamos a clasificar. Vamos a usar este gráfico para clasificarlas y tipificarlas, ¿no? En el eje Y, en el eje vertical, pasamos de lo abstracto y más arriba a lo concreto. Cuando digo abstracto, cuando entramos y no sabemos bien qué preguntar, no sabemos a dónde apuntar. Y a medida que ya cogemos más conocimiento, nuestras preguntas ya son más específicas y es más concreto. Entonces,
Arriba hay técnicas como focus group, porque la focus group es probar un producto en específico, ya sabemos que ese producto es el que, sobre el cual queremos preguntar. Hacer un MVP, por ejemplo, es más concreto, porque ya tenemos como un primer producto mínimo viable, ¿no? Entonces, por otro lado, las entrevistas a profundidad son las más abstractas porque partimos de muy poco conocimiento, ¿no? Y por eso les decía que es una de las primeras y más importantes herramientas, porque sobre todo cuando vamos a abordar un producto totalmente nuevo del que desconocemos bastante, entonces iniciamos con esto para obtener contexto y luego aplicar técnicas más específicas cuando queramos ahondar o hacer foco en algo en especial. Y es cualitativa, se detectan patrones de conductas y luego vamos a ver cómo esto cualitativo lo podemos transformar en cuantitativo, pero más adelante. Y a la derecha están técnicas cuantitativas, a la izquierda están cualitativas. A la derecha, por ejemplo, está en analítica. No sé si han escuchado de Google Analytics. Google Analytics obtiene información de lo que llaman eventos dentro del código de las páginas y te dice cómo se comportan las personas cuando entran o interactúan con tu sitio web o tu aplicativo. Es mucha data y es bastante cuantitativa y concreta. Eh, Eye tracking es muy similar, es ver cómo se comporta una persona con una acción en específico. Los pasos, cuántos pasos sigue una persona para hacer una compra en la página A versus en la página B, por ejemplo. Testeo de usabilidad es también similar, es darle el producto para que lo utilice. A/B test es testear dos alternativas y hacer una hipótesis de cuál funciona y quedarnos con la que funcione mejor, ¿no? Entonces, esas son el mapa de las técnicas y hoy día vamos a empezar con entrevistas a profundidad para que ustedes entiendan cuál es la técnica principal si en caso quieren coger un proyecto totalmente nuevo. Y las entrevistas a profundidad son el paso 2. Recuerden, es bien importante que ustedes hayan identificado antes a su usuario objetivo, porque si cogen a todos los usuarios no van a encontrar ningún patrón de conducta, va a ser aleatorio, va a seguir la curva normal de lo aleatorio. Entonces, eso no es lo que se quiere. Vamos a encontrar un patrón en un segmento específico. Entonces, luego de que tenemos eso en claro, vamos a hacer las entrevistas. Pero a quién entrevistamos, ¿no? Una vez que tenemos ya este público objetivo, la idea es coger una muestra representativa. Coger usuarios, un usuario típico, que son los que están acá al centro, que son como que el usuario promedio, el usuario común que consume un producto. Coger alguien que no es usuario, para ver por qué no lo consume, por ejemplo. Luego coger usuarios extremos, y acá el criterio es, por ejemplo, si vendemos un videojuego, digamos, coger de los rangos más jóvenes sus comentarios, su información, y coger usuarios o jugadores de los rangos más altos. Tener ahí un criterio para elegir los extremos, ¿no? Luego, el experto, que no es un usuario, pero es alguien que conoce mucho del tema, y también la información que nos va a dar es útil. También se suele entrevistar a un experto. Por ejemplo, si queremos lanzar una nueva bebida, podríamos entrevistar como una bebida gasificada, podríamos entrevistar como experto a un químico que formule los jarabes para las bebidas ya conocidas en el mercado, ¿no? Usuarios, por ejemplo, que antes lo eran y ya no lo son, alguien que dejó de ser usuario y preguntar por qué. Alguien en el futuro lo va a hacer, y preguntarle por qué se animó a comprar aunque todavía no reciba el servicio. Coger detractores o haters del servicio que damos y coger un usuario real. Entonces, se trata de coger opiniones de todos lados para que sea una muestra representativa y toda esa información represente al público objetivo, ¿no? Como se hace en casi todas las investigaciones, ¿no? Una muestra representativa. Entonces, al entender a todo tipo de usuarios, nos permite tener un contraste para detectar patrones de conducta u oportunidades que permitan gatillar el diseño de nuestra solución. El objetivo es ese, ¿no? Representar con una muestra a todo nuestro público objetivo, revisar
todas sus necesidades y todos los hallazgos y detectar aquí patrones de conducta en común que compartan todos para alrededor de ese patrón de conducta transformarlo en oportunidad y crear un producto que atienda esa necesidad, ese patrón de conducta. Entonces, ahí hacemos que el producto sea útil y funcione, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿a cuántas personas entrevistamos? Y acá hablamos de una saturación teórica, ¿sí? Es decir, a medida que entrevistamos más personas, la cantidad de nuevos hallazgos o nueva información va a ser menor, ¿no? Normalmente la primera persona que entrevistamos es la que más información nos da porque todo es nuevo, pero a medida que vamos entrevistando las cosas se van a repetir y los nuevos hallazgos van a ir disminuyendo. Entonces, se dice que alcanzar como que a 12 usuarios o un poco menos ya es como que una cifra óptima porque ya no se encuentra mucha más información. Esa es la curva que se sigue, ¿no? A medida que aumentan los usuarios, los hallazgos y aprendizajes son menores, ya no incrementan. A medida que entrevistamos a más personas, los hallazgos encontrados se irán repitiendo. La nueva información será cada vez menor. ¿Y cuándo debemos detenernos? Cuando decimos ya entrevisté lo suficiente, ya tengo todo listo, es hasta encontrar un insight gatillador para crear nuestro producto. Va a llegar un momento en que ustedes se entrevistan tanto en que van a decir, ok, ya detecté una necesidad, ya detecté un patrón que comparten todos los usuarios y estoy seguro de esto para crear un producto. Entonces, ahí se terminan las entrevistas porque ya llegas a una conclusión. Antes de pasar a cómo llevar una entrevista con un usuario, cómo emplear la técnica de entrevistar correctamente, ¿alguna pregunta? A ver. María nos dice, yo dejé de ser usuaria de gaseosa. Sí, mira, dentro de la investigación, por ejemplo, en ese ejemplo de que queríamos crear una nueva marca de gaseosas, te entrevistarían a ti como usuario, como ex usuario, para saber por qué, ¿no? Eh, y ahí obtener también información valiosa. Fernando dice, es como una sucesión matemática seria, como una estadística. No sé si, Fernando, te refieres a la curva normal que se mostró ahí en el gráfico, que sí, describe un comportamiento normal, como le llaman, la curva normal en estadística, y al centro están como que los usuarios más comunes, y a los extremos ya hay una menor cantidad, ¿no? Y cuando dicen ¿dónde está? En la mitad está el 98% y alrededor están el 2%, ¿no? No sé si eso te refiere. Bueno, sin más preguntas, chicos, continuamos. Entonces, vamos a entrar ahora a cómo llevar a cabo una entrevista. Y esto es un arte, hay personas muy buenas haciendo entrevistas, eh, y una clave antes de entrar a las etapas es romper el hielo, ¿no? Las personas, como vimos, si nuestro objetivo es ir más allá de lo evidente, y obtener cosas que el usuario relacionadas a los sentimientos, comportamientos del usuario que ni siquiera él sabe, debemos romper el hielo, hacerlos sentir lo más cómodos posible para que suelten información. Nuestro objetivo es que ellos se abran hacia nosotros y nos den la información que nosotros queremos. Y para eso hay que romper el hielo, hay que hacerlos sentir cómodos y crear una conexión emocional suficiente como para que ellos puedan darnos la información valiosa. Entonces, al momento de ustedes hacer las entrevistas a profundidad, tienen que crear una pauta con las preguntas o temas que van a tocar y tienen que tener en cuenta que no van a ir directo a preguntar qué sentiste al momento de usar este producto o al momento de hacer algo. Tienen que tener en cuenta que tienen que seguir esta curva y que poco a poco se van a ir ganando al entrevistado hasta llegar a un punto máximo de conexión emocional donde ya van a poder explorar lo más profundo de
lo más profundo de las emociones, de por qué hace algo, por qué se comporta de una determinada forma, ¿no? Entonces, empezamos con una presentación, su nombre, por qué hacen la entrevista, cómo los eligieron, presentan el proyecto, el motivo por el cual están entrevistando. Hasta acá todo es muy, muy formal, muy concreto, informativo. Luego acá se recomienda construir una relación, es decir, romper el hielo, hacer algún comentario no relacionado tal vez a la entrevista, simplemente empezar a hacer empatía, a hacerlo sentir en confianza. Luego ya empezamos con nuestras preguntas. Vamos a empezar con preguntas primero abiertas, no específicas, sino primero preguntas abiertas para que se explayen. Y al momento de que ellos se explayen, vamos a pedirle que usen historias, por ejemplo, eh, que nos narren cómo fue su experiencia. Por eso es que la pregunta es abierta. Una vez que el usuario se sienta cómodo, que ya está contando las historias, ya vamos a explorar más allá y vamos a ir haciendo preguntas para detectar, más allá de lo evidente, por qué hizo lo que hizo. Y cuando ya lo tengamos acá, vamos a hacer ya preguntas más cerradas y específicas para completar la investigación, ¿no? Cerramos finalmente con un agradecimiento y un cierre, ¿no? Ese es un ciclo una curva o una forma de llevar la entrevista que se recomienda, ¿no? No ir directo a preguntas fuertes, sino generar un vínculo primero y luego llegar a la pregunta clave, ¿no? Y sigan esta curva al momento de hacer sus pautas en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es una buena entrevista? Las mejores entrevistas son equivalentes a conversaciones entre dos amigos. Y eso lo notan, no sé si han visto podcast o han visto entrevistadores en programas de televisión. Los mejores entrevistadores son los que logran que el participante, sin darse cuenta, revelen cosas que no querían a veces, ¿no? Esos son los mejores entrevistadores y es lo que se busca como entrevistador también de usuarios para construir alguna solución. Eso es a lo que se tiene que apuntar también, a lograr que él te cuente cosas que tal vez no sabe o no quiere compartir, ¿no? Y para esto también es muy importante y es una advertencia tener cuidado con el sesgo de información. ¿Qué es el sesgo de información? Es cuando nosotros entramos a una entrevista con ideas preconcebidas y sin darnos cuenta nosotros guiamos al usuario para que haga ciertas respuestas que nosotros que queremos escuchar. Y eso está mal, tenemos que ir con la mente en blanco y dejar que el usuario sea el experto. Olvidarnos de todas las ideas preconcebidas que tenemos, dejar que el usuario sea el que lleve la entrevista, que suelte la información, que sea el experto, así escuche algo y para nosotros es equivocado, tiene que dejarnos fluir, por ejemplo. Y la definición es la tendencia a interpretar la información nueva para que sea compatible con nuestras teorías, creencias y convicciones, ¿no? Van a escuchar cosas que muchas veces cuando entrevistan van a escuchar cosas con las que ustedes no concuerdan, pero no por nada deben mencionarlo en la entrevista porque entonces ustedes accionan a que el usuario conteste dirigiéndose para identificarse con ustedes por un lado, cuando no es lo que realmente quiere decir. Entonces tengan cuidado con eso. Y tengan cuidado también con omitir información porque no la consideran importante. Tal vez para ustedes, en su sesgo, es un dato que no les parece importante, pero no. Todo dato tiene que ir luego para que sea procesado. Entonces, cualquier información que les comente, así ustedes no le tomen importancia, tienen que ir anotándose. Y después vamos a ver también que es muy importante la documentación para esto, ¿no? Entonces, la recomendación es vacíen el cerebro, la mente en blanco, antes de hacer una entrevista. No entrevisten a alguien para decirles qué cosa, lo que quieren ustedes escuchar, ¿no? La idea es que te sorprendan. Eh, entonces la recomendación es esa, vaciar el cerebro y ir con la mente en blanco. Y acá hay unas recomendaciones al momento de que ustedes lleven una entrevista. Hacerse el tonto. Ustedes no saben del tema,
a pesar de que tal vez sí lo sepan, háganse el tonto, o sea, ustedes no saben nada, dejen que el usuario suelte la información, eh, que ellos desarrollen, que eso solamente guíenlos y saquen la información. Su objetivo es obtener información profunda del usuario. Ya llegará una etapa posterior donde van a filtrar lo que sirve y lo que no sirve, pero en esta etapa toda información es importante. Y como vimos al inicio, esa etapa está en divergencia, entonces tienen que escuchar de todo. La otra recomendación es el usuario es el experto. El usuario es el experto, así esté equivocado para ustedes, el usuario es el experto, déjenlo ser el experto, que se abran. Dense cuenta que si ustedes lo contradicen, no va a haber una conexión emocional y no es lo que queremos. Denle la razón y dejen que hable para que llegue a una conexión emocional y ya van a sacar una conclusión después de por qué dice eso, a pesar de que para ustedes no es correcto, ¿no? Escuchar con atención es clave. Todo dato es importante. A veces lo vamos a filtrar porque para nosotros es irrelevante. Y por eso es que las conversaciones se tienen que documentar. Normalmente se graban con imagen, con audio, se graban, luego de la entrevista se vuelven a escuchar y se vuelven a procesar para ver si omitimos ahí algún dato importante. Otra recomendación es, no me cuentes, muéstrame. ¿No? Se trata de que cuando ustedes evocan historias, llegado a un punto de la entrevista, y el usuario les está contando y es difícil imaginarse, traten de que lo muestre, que lo dibuje, que lo escriba, que lo actúe de alguna forma, es mejor. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sientes con respecto al proceso de actualizar tu playlist? Versus, ¿me podrías mostrar cómo actualizas tu playlist? Es una pregunta distinta, pero la segunda forma es la correcta. Nos va a dar más información y la primera es un poco cerrada, ¿no? Y se trata de que te muestre, darle lugar a historias, ¿no? Vimos que en la curva había una parte que decía evoca historias. Entonces, cuando las personas evocan historias, muchas de ellas cuentan a tanto detalle, hay personas que cuentan muy a detalle una historia como que se les graba en la mente, y ahí van a detectar bastante información valiosa. Normalmente encontramos muchos insights en las historias más que el momento de hacer preguntas. Luego diseña actividades, pídenles que dibujen, pídenles que modelen cómo fue su experiencia o qué observó. Y como recomendación final es documentar todo. Eh, Documentar absolutamente todo. Grabar voz, fotografiar, filmar, etcétera. Y aquí al momento de hacer la entrevista normalmente se van en equipos de dos, ¿no? El que domine más la técnica de hacer entrevistas va guiando al usuario a lo largo de la entrevista y él es el que logra que el usuario conecte emocionalmente y se abra y pueda soltar información que tenía oculta o profunda. Y él se va a concentrar específicamente en la entrevista y la otra persona se va a encargar de documentar, ¿no? Porque el momento de hacer entrevistas es bastante desgastante también. Requiere un foco de atención un nivel de atención bastante alto. Entonces es difícil que al mismo tiempo ustedes se entrevisten correctamente y al mismo tiempo estén documentando, ¿no? Como es difícil, lo recomendable es que vayan con una persona más que les ayude a documentar. Creo que es la recomendación más importante. Y yo ahora quiero desarrollar con ustedes un caso práctico, pero antes, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. A ver, los quiero escuchar en el chat o, a ver, hagan preguntas en el chat, por favor, chicos. Si conocen alguna otra herramienta, o tienen alguna duda de cómo emplear las entrevistas, o tienen un caso específico tal vez de algún producto que quieran desarrollar o alguna nueva solución y quieren saber cómo hacerlo, ¿no? A ver, vamos a ir leyendo. Marín Solina nos dice, porque aquí en Perú engordé 20 kilos y pienso que aquí hay mucha diabetes por la alimentación. Ah, mira. Eh, Interesante. Sí, sería cuestión de analizarlo más, ¿no? Dicen que
Sí, pues, ¿no? Porque no es una dieta bastante calórica, ¿no? No conozco la verdad las cifras, pero de verdad es un dato importante. Al momento de hacer una investigación, una fuente de información no directa es consultar datos externos, como esto, por ejemplo. Si yo quisiera desarrollar un producto y quisiera considerar esto, yo revisaría el índice de diabetes en Perú versus otras regiones de Latam, por ejemplo, ¿no? O cómo ha ido evolucionando, o qué diferencia hay entre los índices de obesidad o de diabetes en público que consume bebidas gasificadas versus públicos que no. Es un dato externo, pero que nos va a servir mucho para la investigación. También es válido que jalen data externa, ¿no? Como parte del contexto. Eh, a ver, Fernando dice, se debería hacer preguntas abiertas. Sí, es correcto, se debería hacer preguntas abiertas. Sobre todo como veíamos acá, ahora voy a presentar. Se pueden hacer preguntas cerradas, no les digo que no, pero hay que saber cuándo hacerlas, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, cuando se está desarrollando la conexión emocional, se recomienda hacer preguntas abiertas para ir entendiendo y que ustedes van a ir viendo dónde quieren profundizar, ¿no? Entonces, preguntas abiertas eh, nos dan contexto para entender hacia dónde queremos dirigir la entrevista. Una vez que ya llegas a un punto de la entrevista, casi al final, ya podemos hacer preguntas más cerradas y cuestionamientos, ¿no? También podemos hacerle al inicio de las preguntas generales, ¿cómo te llamas? Una pregunta cerrada, ¿cuántos años tienes? Datos, ¿no? Pero luego cuando ya quieres entrar en sí, en la carne de la investigación, son preguntas abiertas. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, no tenemos más preguntas. Vamos a hacer un caso práctico, con un caso que creo todos se pueden identificar. Que creo que todos hemos experimentado, entonces todos vamos a poder participar, pero sí requiero que todos comenten lo más que puedan para que funcione, ¿no? Les voy a dar unos minutos para que piensen, un minuto para que piensen en esto. Vamos a hacer un caso práctico. Digamos que ustedes ya han hecho empatía porque el reto del diseño es el siguiente, ¿no? Tenemos que rediseñar la experiencia de entretenimiento en los vuelos largos. Más que vuelos puede ser viajes, ¿no? Pueden ser viajes por bus, por avión, que son muy largos y que probablemente todos los hemos experimentado, ¿no? Que empezamos un viaje muy largo y en el camino tenemos sensaciones, emociones que de repente no son muy agradables, o tal vez para otras sí, porque les gusta dormir, no sé. Como todos hemos hecho ya empatía o conocemos cómo es eso, creo que en base a ese conocimiento, como ya tienen cierta empatía y conocen cómo se siente, completemos este cuadro. Entonces, yo los voy a completar con ustedes. Segundo. Yo lo voy a completar con ustedes. A ver. Pero quiero que primero piensen, ¿qué problema están tratando de resolver? Quiero que me digan desde su punto de vista. Si yo les digo que quiero transformar la experiencia de entretenimiento en los vuelos largos, entonces, ¿por qué quiero transformar la experiencia de entretenimiento? ¿Cómo se sienten las personas cuando tienen un viaje largo? ¿Cómo se sienten ustedes? Comenten por favor en el chat. ¿Qué sensaciones o sentimientos, emociones tienen ustedes al tener un viaje largo y están sentados por hora en un asiento, en un viaje interprovincial o por avión? A ver, alguien más comente. O pueden abrir el micro si desean también. A ver. Mejorar el entretenimiento porque no se sientan aburridas, estresadas. Ya, aburridas y estresadas. Sí, comparto también. Eh, ¿Alguien más quiere comentar? Está muy bien, Fernando, lo que mencionas. ¿Alguien más? A ver.
Es verdad. Entonces, acá vamos a colocar, y aquí ya estamos llegando a las conclusiones de la empatía que hemos hecho. Aburridas y estresadas, me dijiste. Cansado con soroche. Uy, la del soroche, por ejemplo, es un buen dato, ¿no? Va a depender también de nuestro público objetivo, ¿no? Tal vez ahí segmentemos después si van a sierra o costa, no sé. Ya. Vamos a colocar todo lo que han dicho, ¿ya? Aburridas, estresadas, cansadas con soroche. Entonces, pasajeros se sienten aburridos, estresados, cansados y con soroche. Vamos a colocarlo por aquí. Ya, ok, entonces, si yo quiero transformar la experiencia de entretenimiento cuando viajamos largas distancias, tengo que entender cuál es el problema. Y el problema, como todos dicen y coincido, es que durante el viaje nos sentimos aburridos, estresados, cansados y con soroche. Por qué es importante hacerlo? Ustedes consideran. Y acá tengan en cuenta para la empresa. ¿Por qué para una empresa que vende viajes es importante hacer a que sus pasajeros no se sientan así durante los viajes largos? Si yo tuviera una línea de buses, ¿por qué sería para mí importante que mis pasajeros se sientan bien, que no estén aburridos, no estén estresados, ni cansados, ni con soroche? ¿Qué beneficio tendría para la empresa? Uy, de bello grande. Más clientes, ya, porque es importante la prioridad de los pasajeros y que nos recomienden más clientes. Es correcto lo que dice Chris, más clientes que significa más dinero, y finalmente todas las empresas quieren eso. Entonces, antes de ir a lo final, un paso antes, ¿no? Porque sí, todos quieren más clientes, todos quieren más dinero, pero un poco antes, ¿no? Es importante por qué abordar específicamente eso, ¿no? ¿Por qué no vender más, por ejemplo, publicitar más, ¿no? Entonces, prioridad de los pasajeros, sí, bueno, sí es importante la prioridad de los pasajeros y que nos recomienden. Ok. Eh, es cierto lo que dicen es correcto. Eh, digamos que no voy a poner que es más clientes, porque finalmente es lo que quieren todas las empresas. Voy a ir un paso antes, que es importante porque eso va a mejorar la experiencia de los clientes y por tanto va a traer beneficios económicos a la empresa, ¿no? Y como decía Fernando, el cliente es la prioridad, sí, y eso se alinea probablemente con los objetivos de la empresa, ¿no? Mejorar la experiencia de los clientes porque es un objetivo de la compañía, ¿no? Y lo vamos a colocar así, se entiende que mejorar la experiencia porque es un objetivo para la compañía que va a permitir tener más clientes y por lo tanto más ventas, ¿no? Ok, entonces, eh, la siguiente es el usuario. ¿Quién tiene la necesidad? Aquí vamos a describir a nuestro usuario modelo. No vamos a describir a todos los usuarios, pero ¿se acuerdan que vimos una curva? Y en la curva había como un segmento al centro de los usuarios más comunes. Entonces vamos a colocar un objetivo, vamos a describir a un usuario común, digamos, para nosotros al momento de diseñar, ponerle rostro, ponerle cara. Muchas veces también hacen eso, que se llama user persona, que le ponen nombre
al cliente. Entonces, cuando hacen el ejercicio dicen, estamos diseñando para Pedro, por ejemplo. Entonces, describamos, por ejemplo, a un viajero que se llama, no sé, Pedro. ¿Qué características tendría un pasajero común, no? A ver, comenten, chicos. Sí, Chris, es correcto, bienestar de los clientes. Yo voy a elegir un usuario modelo así al azar para continuar con el ejercicio. Digamos que es un joven de entre 25 a 35 años. Digamos. No sé si 35 es suficientemente joven. Ya, pero veamos. Digamos que es digital, porque tal vez en una empresa tal vez no son digitales o son muy mayores y la solución va a ser totalmente distinta. Eh, ¿Qué más? Vamos a describir algo general que es muy sociable. Le gustan las actividades en grupo. Digamos que eso es suficiente. Esa es una descripción de nuestro usuario o modelo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué dificultades tiene hoy, necesidades al momento de viajar, ¿no? Eso ya está muy relacionado con lo que vimos arriba. Se siente aburrido, aburrimiento, siente ansiedad por llegar a su destino. ¿Qué más? Esas dos son las principales. Y miren que esto ya nos va a permitir diseñar una solución luego. Ya vamos a ver. ¿Cuándo ocurre esto? Desde que sube el bus, ¿no? Desde que sube el bus. Ocurre durante el viaje. Emociones se experimenta, ansiedad, aburrimiento, estrés. ¿Qué tanta motivación tiene para resolver problemas? Se entiende que mucha. Creo que le afecta demasiado. Y bueno, después de que hagan este ejercicio de completar todo este formulario con preguntas que tal vez puedan parecer obvias, pero que nos va a obligar a entrar a un nivel de profundidad alto, vamos a escribir una user story, una historia de usuario, ¿no? Una historia de usuario en el mundo de desarrollo de software es escribir un requerimiento, digamos, funcional desde la vista de un usuario. Una característica o funcionalidad que tiene que tener nuestro producto digital o puede ser físico, ¿no? Entonces, usamos esto de aquí, eh, usamos esta frase como para encajar o encuadrar nuestra funcionalidad. Como usuario, yo quiero lograr tal cosa para obtener tal beneficio. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y ustedes pueden colocar alguna otra característica de su producto. Yo les voy a poner este ejemplo, ¿no? Como usuario, yo quisiera eh, realizar una actividad de integración con gente del viaje para entretenerme. Es una idea, es una conclusión. ¿Alguien quisiera proponer alguna otra idea, alguna otra característica que pueda ayudar a solucionar el aburrimiento y la ansiedad de los usuarios cuando están en el viaje?
basado en estas características que tiene el usuario, en los momentos en los que ocurre y etcétera. Por ejemplo, es digital, entonces eso nos da la puerta que podemos usar muchos aplicativos, juegos en línea, por ejemplo. Yo usé esta información que es sociable como para hacer una actividad de integración con la gente del viaje, pero ustedes pueden usar cualquier otra, ¿no? Bueno, chicos, ahí les dejo el ejercicio. Eh, la clase pasada me preguntaron sobre bibliografía, no recuerdo el nombre, pero estos son libros básicos como para saber hacer un buen user research, que es la primera etapa del design thinking, ¿no? Eh, esos 4 libros los dejo ahí también para que puedan consultar más detalle. Si no tienen más preguntas, que creo que hemos resuelto algunas en el camino, podríamos culminar la clase, a menos que alguien quiera comentar. Uy, sí, Wendy, música de relajación es muy buena, ¿no? Creo que usan algo, creo que lo usan es una buena idea, lo usan en estos centros de aromaterapia, música de relajación, ¿no? Sería interesante aplicarlo en un bus o en un vuelo, por ejemplo. Los libros son en español, sí. Puedes encontrar, hay algunos que son en inglés, bueno, todos son en inglés, pero puedes buscar la versión traducida. Sí existe versión traducida de los 4. Acá he jalado portadas en inglés, pero sí los encuentras en español. Eh, Me parece que sí, dos de ellos los tengo en PDF, pero los otros no, los tengo en físico. A ver, Sir, ver una película. disculpe, sería bueno, no sé, disculpe, si podría enviar un link del Drive donde están esos libros de los que usted tiene nada más. Ya, Arminia, los voy a compartir la siguiente clase o a través de Anderson para que se los comparta a ustedes, ¿sí? Gracias. De nada. Eh, y bueno, chicos, sí, muy buenas ideas, ver una película, escuchar música. Creo que eso ya lo hacen, ¿verdad, Romy? Muchos ya ofrecen como una plataforma para acceder a música. Eh, claro, en cierto momento tuvieron la idea, ¿no? Eh, bueno, gracias chicos por su participación. Creo que hasta ahí estamos culminando la clase. Voy a mostrar la diapositiva de la entrevista. ¿La de la curva, Fernando? ¿A cuál te refieres? Igual creo que Anderson les comparte el contenido, ¿cierto? Entonces ahí lo van a tener. Ah, ok. Si quieres tomar una foto. A ver, ahí. Tómale un print. Ahí unos segundos. Creo que listo. Ya, creo que ya. Bueno, chicos, hasta ahí dejamos la clase. En la próxima sesión vamos a revisar algunas herramientas más de la etapa de empatía y luego les voy a mostrar cómo hacer para bucear en toda esta información que hemos recolectado para tener insights poderosos. Me gustaría que puedan compartir su cámara en algún momento, chicos. Yo sé que a veces no les gusta, pero me gustaría que en cierto momento sí, tal vez al final del curso. Bueno, nos vemos la siguiente clase el viernes. Gracias.